Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Ana y estoy aquí, como siempre, con mi compañero Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal ha ido la semana? Hola Ana, hola a todos. Pues muy bien, la verdad. Una semana bastante ajetreada, con mucho trabajo, pero ya con ganas de que llegara este momento para charlar un rato contigo y con todos los que nos escuchan. Bienvenidos y bienvenidas. Yo igual, deseando tener esta conversación. Y para los que sois nuevos por aquí, os contamos un poco qué hacemos. Yo soy Ana. Y yo soy Pablo, y estamos encantados de verdad, muy contentos de estar aquí con vosotros un día más para practicar español juntos. Exacto. El objetivo de estas conversaciones es que podáis escuchar español real, del día a día, de una manera relajada y entretenida. Creemos que es una de las mejores formas de acostumbrar el oído al idioma y, por supuesto, de aprender vocabulario y expresiones útiles que podéis usar en vuestras propias conversaciones. Totalmente. Queremos que sintáis que estáis aquí, sentados con nosotros, tomando un café y charlando de temas cotidianos. Queremos que sea una experiencia de inmersión agradable. Y para que esa experiencia sea lo más cómoda posible para todos, queremos recordaros algo importante. Así es. Recordad que podéis activar los subtítulos en vuestro propio idioma si en algún momento os resulta difícil seguir la conversación en español. La opción está ahí en la configuración del vídeo para ayudaros, así que no dudéis en usarla si la necesitáis. La idea es que aprendáis, no que os frustréis. Perfecto. Pues una vez dicho esto, que es importante, ¿qué te parece si nos metemos en faena? ¿Empezamos con el tema que hemos preparado para hoy, Ana? Me parece una idea estupenda. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que nos gusta a casi todo el mundo. Es un tema universal, una de las formas de ocio más populares hoy en día. A ver, me tienes intrigado. ¿De qué se trata? Pues vamos a hablar de series y películas, de lo que hemos visto últimamente, de lo que nos gusta, de nuestros géneros favoritos, de nuestras manías, un poco de todo lo que rodea al mundo del cine y la televisión. ¡Ostras, qué buen tema! Me encanta. Soy lo que se podría llamar un seriéfilo y un cinéfilo. Disfruto muchísimo viendo historias en la pantalla, ya sea en el cine o en el sofá de casa. Yo también, la verdad. Para mí es una de mis formas favoritas de desconectar después de un día largo de trabajo. No hay nada como llegar a casa, prepararme algo de cenar y ponerme un capítulo de una serie o una película. Así que, ya que sacas el tema, empiezo yo preguntando, ¿has visto algo interesante últimamente? Pues fíjate, qué oportuna tu pregunta. Justo anoche terminé el último capítulo de una serie que me ha tenido súper enganchado durante las últimas 2 semanas. Una maravilla, de verdad. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Venga, cuéntamelo todo, que siempre estoy buscando nuevas recomendaciones. Mi lista de series pendientes de ver es infinita, pero siempre hay sitio para una más. Se llama El laberinto de sombras. No sé si la has oído nombrar, creo que es bastante nueva y no ha tenido una promoción masiva, pero es de esas joyas ocultas que encuentras por casualidad. El laberinto de sombras. No, no me suena de nada, pero el título ya me llama la atención. Suena a misterio, a suspense, ¿no? Has acertado de lleno. Es un thriller psicológico con toques de misterio. La trama es de esas que te atrapan desde el primer minuto y no te sueltan. Va sobre una psicóloga que empieza a tratar a un nuevo paciente, un hombre que ha perdido la memoria después de un accidente de coche muy grave. Vale, hasta ahí suena interesante. Un punto de partida clásico, pero que siempre funciona. La amnesia da mucho juego en las historias de misterio. Sí, pero lo interesante es cómo lo desarrollan. A medida que ella le ayuda a reconstruir su pasado a través de las sesiones, empiezan a salir a la luz secretos muy oscuros de la pequeña y aparentemente tranquila ciudad en la que viven.
Y lo mejor de todo es la ambigüedad del paciente. Durante toda la serie no sabes si es una víctima inocente o si en realidad es el villano de la historia. Uy, eso me encanta. Esos personajes grises que no son ni completamente buenos ni completamente malos son los más interesantes y realistas. ¿Y la atmósfera de la serie qué tal? Para mí eso es clave en un thriller, casi más que la propia trama. La atmósfera es espectacular. Es uno de sus puntos fuertes. Es muy densa, a veces un poco opresiva. La historia ocurre en un pueblo del norte, de esos donde casi siempre está nublado o lloviendo. La fotografía usa colores muy fríos, grises y azules. Todo contribuye a crear una sensación de tensión y melancolía constantes. Te mete de lleno en la historia. Oye, pues tiene una pinta increíble. Me estás convenciendo totalmente. Y antes has usado una expresión muy común. Has dicho que la serie te ha tenido enganchado. Es una palabra que oigo mucho en este contexto. Para los que nos escuchan, ¿podrías explicar qué significa exactamente? Claro que sí, es una palabra súper útil y muy descriptiva. Cuando decimos que algo te engancha o que estás enganchado, significa que ha captado toda tu atención, que te ha atrapado de tal manera que no puedes parar de hacerlo, o en este caso, de verlo. Sientes una gran curiosidad y una necesidad casi física de saber qué va a pasar a continuación. Es como si la historia te hubiera pescado con un gancho, ¿verdad? De ahí viene la palabra, de gancho. Exactamente. Esa es la metáfora perfecta. Te sientes atrapado por la trama. Es una sensación genial cuando encuentras una serie, un libro o incluso un videojuego que te provoca eso. No miras el reloj, simplemente disfrutas y te sumerges en ese mundo. Totalmente. A mí me encanta esa sensación. Pues definitivamente me apunto la recomendación, El laberinto de sombras. Y una última pregunta, sin hacerme spoilers, por favor, que odio los spoilers. ¿El final está a la altura? A veces las series de misterio empiezan muy bien, pero el final es decepcionante. Pues mira, te diré que el final es de esos que divide a la gente. No es un final cerrado y feliz, de esos que te lo explican todo. Es más bien un final abierto, de los que te deja pensando durante días, atando cabos. A mí personalmente me encantó, me pareció muy inteligente y coherente con el tono de la serie, y tuvo un giro de guión en el último capítulo que de verdad me dejó con la boca abierta. Ah, has mencionado otra expresión clavo. ¿La explicamos también? Buena idea. Un giro de guión es lo que en inglés se llama plot twist. Es un cambio totalmente inesperado en la trama, un suceso que revela nueva información y que cambia por completo la perspectiva que tenías de la historia o de los personajes. Es ese momento en el que dices, no me lo puedo creer. Genial, me gustan los finales que te hacen pensar. Odio cuando te lo dan todo mascado, todo explicado. Bueno, pues gracias por la recomendación. Yo, por mi parte, no he empezado ninguna serie nueva esta semana. He estado un poco más liada, pero el fin de semana sí que saqué tiempo para ir al cine. ¡Qué bien! Ir al cine es una experiencia que me encanta. El sonido envolvente, la pantalla gigante, el olor a palomitas, tiene una magia especial. ¿Qué fuiste a ver? Fui a ver una película que no tiene nada que ver con tu recomendación. Es una comedia romántica española que se llama Vestidos, Café y un Perro. Ja, ja, ja. ¡Qué título más curioso y específico! Suena a una historia muy costumbrista, muy del día a día, ¿no? Totalmente. Es una de esas películas que te hacen sentir bien. Salí del cine con una sonrisa en la cara. A veces es justo lo que necesitas después de una semana complicada. La película es súper divertida, pero también tiene momentos muy tiernos. ¡Qué bueno! A ver, cuéntame un poco de qué va, que a lo mejor convenzo a algún amigo para ir a verla. Siempre viene bien una buena comedia. Pues trata sobre dos vecinos, un chico y una chica que no se soportan. Viven puerta con puerta y siempre están discutiendo por tonterías. Que si la música está muy alta, que si el otro hace ruido por la noche, lo típico. Pero todo cambia cuando se ven obligados a cuidar juntos del perro de otra vecina que se ha ido de viaje de repente. Y claro, el perro es un auténtico desastre. Me lo imagino.
la clásica historia de los que se pelean se desean, pero con un perro de por medio que siempre añade un toque de caos y de ternura. Me gustan esas historias. Exacto. La química entre los dos actores protagonistas es increíble. Sus diálogos son muy ingeniosos y rápidos. Y el perro, bueno, el perro se roba todas las escenas en las que aparece. Es adorable y muy torpe. De verdad, si te apetece ver algo para sentirte bien y reírte un rato, te la recomiendo sin dudarlo. Pues me la apunto también. Oye, y has usado otra expresión muy buena y muy gráfica. Me partí de risa. Creo que se entiende bien, pero ¿podrías explicarla un poco para que quede súper clara? Por supuesto. Partirse de risa es una expresión muy coloquial, muy de la calle. La usamos para decir que nos reímos muchísimo, a carcajadas, con muchísima intensidad. Es una hipérbole, una exageración. Es como si te rieras tan fuerte que tu cuerpo se parte en dos. Entendido. Sería el equivalente a otras expresiones como morirse de la risa o desternillarse de risa, ¿verdad? Todas indican un nivel máximo de risa. Justo eso. Son todas sinónimas y se usan para enfatizar que algo te ha parecido extremadamente divertido. Así que sí, la película fue un acierto total. A veces no me apetece meterme en tramas complicadas, solo quiero desconectar y pasarlo bien. Te entiendo perfectamente. Hay un momento para cada tipo de historia. Oye, y hablando de todo esto, ¿cómo decides qué ver? Con la cantidad de opciones que hay hoy en día en las plataformas de streaming, a veces me paso más tiempo eligiendo qué ver que viendo algo. Uf, me pasa constantemente. Es la famosa paradoja de la elección. Tienes tanto donde elegir que al final te bloqueas. Yo intento tener una lista de cosas que me han recomendado, como la tuya. Pero si no, suelo fiarme de las críticas de algunas páginas web especializadas o de críticos que sigo en redes sociales y con los que suelo coincidir en gustos. Yo también hago eso. Para mí, la recomendación de un amigo o de alguien de confianza es lo más valioso, lo que se llama el boca a boca o boca a oreja. Si alguien que me conoce bien me dice, tienes que ver esto, normalmente acierta. El algoritmo de las plataformas a veces funciona, pero otras veces me recomienda cosas rarísimas. Expliquemos eso de boca a boca. Es muy útil. Simplemente significa que la información o la recomendación se transmite de persona a persona, hablando. Es la forma de publicidad más antigua y para mí la más efectiva. Exacto. ¿Y tú? ¿Te dejas llevar por los tráileres? Yo tengo una relación de amor-odio con ellos. Totalmente. A veces son geniales y te crean unas ganas locas de ver la película, pero otras veces, ¡ay!, te cuentan toda la historia. Te destripan los mejores chistes o los giros de guión más importantes. Intento ver solo el primer tráiler, el que es más corto y misterioso. Pienso igual. Bueno, y cambiando un poco de tema, pero relacionado con esto, se me ocurre una pregunta un poco más general, Ana. ¿Tú qué prefieres normalmente, una película o una serie? Uf, qué pregunta tan difícil. Es como preguntar si quieres más a papá o a mamá. Creo que depende mucho del momento y de mi estado de ánimo. Buena comparación. Venga, mójate un poco. Intenta defender una opción. A ver, por un lado, me encantan las películas porque son una experiencia completa y contenida. En 2 horas, más o menos, tienes una historia con su principio, su desarrollo y su final. Es un plan perfecto para una tarde de domingo o para una noche. No te exige un compromiso a largo plazo. Claro, es un arte diferente. El arte de contar una historia de forma concisa. No puedes andarte por las ramas. Tienes que ir al grano. Cada escena, cada diálogo tiene que tener un propósito. Exacto. Pero por otro lado, las series tienen una magia especial. Te permiten desarrollar los personajes y las tramas con muchísima más profundidad. Si una serie es buena, puedes pasar semanas o incluso meses con esos personajes. Llegas a conocerlos tan bien
con sus virtudes y sus defectos, que sientes que son parte de tu vida. Y ese vínculo que se crea es muy potente. Estoy totalmente de acuerdo. Esa es la gran ventaja de las series, la profundidad. Te da tiempo a explorar subtramas, a desarrollar personajes secundarios que en una película apenas aparecerían. Es un viaje más largo. Y el formato de las series ha cambiado tanto. Ahora muchas parecen películas de 10 horas. Es verdad. Y eso me lleva a pensar en las miniseries. Para mí son el formato perfecto. Tienen la profundidad en el desarrollo de personajes de una serie, pero la historia está cerrada en unos pocos capítulos, como una película larga. No te tienes que comprometer con 7 temporadas. ¿Has visto alguna miniserie que te haya gustado mucho? Sí, las miniseries son un gran invento. Recuerdo Chernobyl, por ejemplo. Fue increíblemente intensa y educativa. O Gambito de Dama. Son historias potentes, bien contadas y que no se alargan innecesariamente. Pues mira, aunque me encantan las películas, creo que si me obligas a elegir ahora mismo, en este momento de mi vida, me quedo con las series, sobre todo con las miniseries. Me gusta mucho esa sensación de llegar a casa por la noche y tener un capítulo esperándome. Es como una pequeña recompensa al final del día y además, tengo que confesarlo, soy muy de hacer maratones de series. Bienvenida al club. Yo también soy un gran fan de los maratones. Has mencionado otro término que quizás nuestros oyentes no conozcan. ¿Qué es exactamente hacer un maratón de una serie? Pues hacer un maratón, o en inglés binge watching, que es un término que también se usa mucho aquí, consiste en ver muchos capítulos de una serie de forma seguida, uno detrás de otro, casi sin descanso. Por ejemplo, te pones el viernes por la noche y te ves una temporada entera durante el fin de semana. Es una experiencia muy inmersiva. Te metes tanto en la historia que te olvidas del mundo exterior. A mí me pasó con la serie que te conté. El sábado vi 5 capítulos seguidos, no podía parar. Es adictivo, sobre todo cuando un capítulo termina en un momento de máxima tensión, lo que se llama un cliffhanger. Entiendo, a mí me pasa también. Lo malo es que al día siguiente, si tienes que madrugar, te arrepientes un poco, pero en el momento se disfruta mucho. Aunque a veces también me siento un poco culpable, como si hubiera perdido todo el día delante de la pantalla. Jaja, sí, el famoso sentimiento de culpa post-maratón. Pero bueno, no hay que ser tan duros con nosotros. Es una forma de ocio como cualquier otra. Hay gente que se pasa el domingo leyendo un libro entero y es básicamente lo mismo. Es sumergirse en una historia. Tienes toda la razón. Y hoy en día con las plataformas de streaming nos lo ponen muy fácil. Termina un capítulo y a los 5 segundos, ¡pum!, empieza el siguiente automáticamente. Es una trampa para que no dejes de ver. Totalmente. Está diseñado para que te enganches. Antes, cuando tenías que esperar una semana entera para ver el siguiente capítulo, era diferente. Se creaba más expectación, hablabas con tus amigos durante la semana sobre qué podía pasar. Tenía su encanto también. Sí, es verdad. Se ha perdido un poco esa parte social de la experiencia, el comentario semanal. Ahora todo es más inmediato. Pero bueno, son formas distintas de disfrutar de las historias. Oye, y ya que hablamos de géneros, ¿cuál es tu género favorito sin duda? Si solo pudieras ver un tipo de películas o series por el resto de tu vida. Uf, qué radical. Pues, aunque me encantan los thrillers, creo que elegiría la ciencia ficción. Me fascina la capacidad que tiene para explorar ideas complejas sobre la sociedad, la tecnología, y hacerlo de una forma entretenida. Películas como La Llegada o series como Devs me han dejado pensando durante semanas. ¡Qué buena elección! Yo dudo mucho. Me encanta la comedia porque reír es muy necesario, pero creo que me quedaría con el drama. Me gustan las historias humanas que exploran las emociones, las relaciones. Una película bien hecha que te haga llorar un poco a veces es muy catártico, te limpia por dentro. Es verdad.
A veces apetece una buena película para llorar a gusto. Oye, y ya que estamos en un podcast para aprender español, ¿solemos ver cine o series en español? ¿Seguimos la producción de aquí? Por supuesto, yo intento estar al día. Creo que en los últimos años se están haciendo cosas de una calidad increíble en España, sobre todo en series. Ya no tenemos nada que envidiar a las producciones americanas o británicas. Pienso en series como Antidisturbiados o La Mesías, son espectaculares. Totalmente de acuerdo. Y en el cine también hay directores fantásticos. A mí me encanta Amenábar, por ejemplo. Pero también hay un cine más independiente y social muy interesante. A veces creo que tenemos ciertos prejuicios con nuestro propio cine, pero cuando le das una oportunidad, encuentras verdaderas joyas. Definitivamente. Y es una forma fantástica de practicar el idioma, escuchar diferentes acentos de España, aprender jerga. Recomiendo mucho a nuestros oyentes que busquen series y películas españolas. Eso es. Bueno, creo que hemos compartido un montón de ideas y recomendaciones. Y mientras hablábamos, me ha entrado una curiosidad enorme por saber qué tipo de series y películas ven las personas que nos están escuchando ahora mismo. Oye, pues es una idea fantástica. A mí también me encantaría saberlo. Podríamos crear una lista de recomendaciones entre todos. Venga, vamos a preguntarles. Perfecto, pues lanzamos la pregunta. ¿Y a vosotros qué tipo de series o películas os gustan más? ¿Sois más de thriller y misterio como yo? ¿O preferís una buena comedia como Ana? ¿Cuál es la última serie o película que habéis visto y que nos recomendaríais sin dudarlo? Dejadnos vuestras recomendaciones en los comentarios, por favor. Nos encanta descubrir cosas nuevas. Eso es, leemos todos los comentarios y seguro que sacamos ideas geniales para nuestras próximas sesiones de cine o de maratón. Será como nuestro pequeño club de cine y series particular. Me parece un planazo. Bueno, Ana, creo que por hoy ya hemos hablado bastante de nuestro pequeño vicio por las pantallas, ¿no te parece? Sí, totalmente. Se nota que es un tema que nos apasiona. Ha sido una charla súper agradable. Espero que para todos los que nos escucháis también haya sido entretenida y sobre todo útil. Ojalá hayáis aprendido expresiones nuevas como estar enganchado, partirse de risa, hacer un maratón, giro de guión o boca a boca. Seguro que sí. Al final, de eso se trata, de aprender vocabulario práctico mientras hablamos de temas cotidianos. Recordad que la clave para mejorar en un idioma es la constancia y, como siempre decimos, intentar disfrutar del proceso. Totalmente de acuerdo. La diversión es un ingrediente fundamental en el aprendizaje. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta charla tan cinéfila. Gracias de verdad por vuestro tiempo y por estar ahí al otro lado. Si os ha gustado este vídeo y os ha resultado útil, no olvidéis darle a me gusta y, muy importante, suscribiros al canal para no perderos las próximas conversaciones. Vuestro apoyo significa muchísimo para nosotros y nos anima a seguir creando contenido como este. Y por supuesto, recordad que la sección de comentarios es vuestra. Dejadnos ahí vuestras recomendaciones de series como hemos pedido, o cualquier otra sugerencia o idea que tengáis para futuros vídeos. Nos encanta leeros y saber qué os interesa. Genial, pues con esto nos despedimos por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho. Hasta pronto. Adiós.